Amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Agradezco al Señor una vez más por esta oportunidad. Y hoy les invito a que vayamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 26, y aparece ahí la pregunta sobre la cual vamos a reflexionar. Dice la pregunta: ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito vuestro? Bueno, como ustedes ya saben la metodología, estoy tomando las preguntas de la versión Reina Valera de 1960 y tomo de allí, aplico el método inductivo no a plenitud, una parte de lo que es la observación, y en la observación hacemos las preguntas a la pregunta para tener una correcta interpretación, para saber los personajes, quienes intervienen y también por qué aparece la pregunta allí. Entonces, ¿qué es este rito vuestro? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta aquí? Eso es lo que vamos a reflexionar, y que Dios sea quien nos dé de su guía y de su dirección. Oramos. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder nuevamente estar juntos, de poder edificarnos, de mirar tu palabra. Yo te ruego que seas tú, a través de tu santo y divino Espíritu, Señor, quien ilumine nuestro entendimiento, por favor, para que esta reflexión pues surta el efecto que tú quieres, que sea viva y eficaz. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, por favor, a tener certeza, convicción, claridad, Señor amado, de por qué, Señor, hacemos lo que hacemos y para quién lo hacemos. Ruego, Señor, que toda la actividad, Señor, que nos permitas hacer sea para ti, para llevar gloria a tu nombre, y que podamos tener claro, Señor, el propósito para el cual lo hacemos. Ayúdanos, por favor, y permítenos, Señor, que si hay rutina en nuestras vidas, Señor, si hay simplemente hacer cosas por hacer, que tú nos ayudes hoy, y por favor que nos ayudes a rectificar nuestros pensamientos y también, por supuesto, nuestras acciones. Muchas gracias, Señor. En Cristo damos. Amén. Bueno, ¿qué es este rito vuestro? Éxodo capítulo 12, versículo 26. ¿Quién está preguntando? ¿A quién le está preguntando? Bueno, tenemos que mirar un poquito el contexto inmediato. Les sigo animando, siempre miremos contexto, no pasemos por alto los contextos, son importantes, son determinantes. Y aquí en el versículo 21, quien está hablando es Moisés. Dice 12:21 del Éxodo: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo. Y estas palabras que aparecen en el 26 son las palabras que Moisés está expresando a los ancianos. Entonces es Moisés quien está enseñando al pueblo las palabras de Dios, las palabras que Dios le había mandado a él las está transmitiendo al pueblo. Y aquí, ¿por qué aparece esta pregunta? ¿Qué es este rito vuestro? Bueno, aquí habla del rito, que en el versículo 26, que también en otras versiones aparece como ceremonia, o en otras aparece como la fiesta, y está hablando específicamente de la Pascua, cuando el Señor iba a libertar a Israel ya allí en Egipto, ya cuando estaban en la postrimería de su salida. Ya el Señor manda un juicio determinante, concluyente, para poder sacar a su pueblo de allí, de Egipto, pues Faraón se había resistido de una manera o de otra, no había querido dejarlo ir, que no había querido dejarlos ir, y por eso, mis amados, aquí ya contundentemente el Señor dice: bueno, ya hay que celebrar la salida, tienen que sacrificar un cordero, cortar su cuello, sacar la sangre en unas vasijas, ponerlo sobre los marcos de las puertas, y ese día que pase la muerte allí por Egipto, matando a todos los primogénitos, pues la casa que esté con la sangre, como Dios había mandado, el ángel de la muerte pasará por alto, no entrará allí, y ellos seguirán viviendo. Entonces, este ritual es el que se habla aquí, de la Pascua. Ese día que Dios libertó a Israel de la esclavitud en Egipto. Tengamos claro eso dentro del contexto judío, dentro del contexto israelita. Es bien importante y determinante, porque así
es como Dios pasaba por alto el pecado de las personas en ese momento, cubría, con la sangre de ese cordero cubría, pasaba por alto el pecado del pueblo, y aquellos que de pronto no hicieran caso, pues la muerte llegaba, entraba, mataba al primogénito, y así fue en muchos lugares allí en Egipto, cuando el Señor impartió su último juicio contra Faraón y su pueblo allí en Egipto. Entonces, eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Yo les animo, eso es mucho, mucho que aprender, mucho que mirar, pero si quiere aprender un poquito más de la Pascua, pues siga leyendo aquí la Escritura y seguro que el Señor le va a seguir ampliando la información. Pero por ahora, mis amados, por el tiempo reducido que tenemos, pues también animarles, mis amados, ¿qué es este rito vuestro? Para el judío, ellos tenían que compartir, y fue un mandato, una ordenanza, que este rito que en este momento se iba a llevar a cabo, ellos debían seguirlo haciendo, seguir celebrando la Pascua, año a año, celebrando Pascua. ¿Con qué propósito? De recordar que un día Dios, a través de Moisés, los sacó de la esclavitud. Eso era estatuto perpetuo. Se debería estar haciendo siempre para que nunca se olvidaran quién les sacó de la esclavitud, quién les sacó, quién les libertó de la esclavitud. Y bueno, mis amados, aquí en Deuteronomio 6 también vuelve y repite este mandato. Dice la escritura, es Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea que esto vuelve y se repite porque es importante. Ellos debían seguir haciendo este ritual, debían seguir haciendo esta ceremonia, porque los hijos, a través de esos rituales, deberían enterarse que Dios había rescatado a esos padres, los había rescatado de la esclavitud por medio de Moisés. Ellos debían estar transmitiendo esto, era la responsabilidad de los padres y el mandato que Dios había dado para esta nación. Pero, ¿qué para nosotros? ¿Alguna aplicación para nosotros? ¿Qué si de pronto nos preguntaran a nosotros? O quizá de pronto yo le podía preguntar a usted, ¿usted por qué se congrega los domingos? ¿Usted por qué llega a culto los domingos? ¿Por qué? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Qué responderíamos? De pronto podríamos decir, pues así lo hicieron mis padres, así lo hago yo, y así seguramente lo seguirán haciendo mis hijos. Puede ser. ¿Por qué se congregan ustedes los domingos? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Merece una buena respuesta también. Bueno, para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros los creyentes, creo que debemos también tenerlo bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, el por qué nosotros hacemos lo que hacemos, y particularmente los días domingo. ¿Por qué nos congregamos los domingos? Pues será porque cambiamos el sábado, porque ya no somos judíos, entonces ahora como somos gentiles y como somos la iglesia, entonces cambiamos el sábado por el domingo. Creo que no es la razón bíblica, no es la razón bíblica. Creo que hay una mayor razón para esto, y debemos tenerlo también claro nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Allá en Juan 1:29, si usted lo puede leer y si puede ir a la escritura, dice Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el tiempo pasado la sangre de los animales cubría el pecado. Ahora el Cordero de Dios, cuando aparece el Señor Jesucristo en escena, Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que mirando lo que pasaba ya
en el Antiguo Testamento y viendo lo que pasa ahora aquí en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo fue ese cordero que se inmoló para quitar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Y en honor y por amor a Él, en agradecimiento a Él, porque estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Él. Por eso es que yo sirvo, por eso es que yo me congrego, por eso es que yo asisto a iglesia, por eso es que yo sirvo en una iglesia, por eso es que yo voy los domingos a la congregación. Y esto es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Por amor a Cristo, nosotros nos congregamos, nosotros nos reunimos, nosotros estamos sirviendo a ese Cristo, a ese Jesús que nos dio libertad, a ese Jesús que nos dio vida, a ese Jesús que un día vino a esta tierra y quitó mi pecado de mi vida, me libertó de la esclavitud de mi pecado y por eso ahora le sirvo a Él. Creo que eso es lo que nosotros debemos argumentar, es lo que dice en la Escritura. Vemos también allí en la palabra de Dios que la iglesia primitiva se reunió el primer día de la semana. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, o sea, un domingo. Y también los discípulos, allá en Juan, dice que el Señor Jesucristo se les apareció un domingo. Por eso es que nosotros nos reunimos los domingos. Por eso es que vamos a servir a nuestro Salvador, aquel que dio su vida para rescatarnos de la esclavitud de nuestro pecado, para que no tuviéramos muerte, sino que pasáramos de muerte a vida. Yo le animo en el Señor para que le demos sentido, para que podamos nosotros estar bien alineados con la voluntad del Señor y que de pronto no hagamos las cosas por hacerlas, por tradición, porque toca, sino que le demos sentido a la congregación y le demos sentido al servicio que estamos prestando a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Bendiciones para todos y muchas gracias por su atención.